Saludos cordiales, Máster. Somos el grupo número 15 conformado por Marjorie Esther Calderón Calderón, Taida Yadira Cuenca Guillín, Silvia Lisa Lima Espinosa, Mayra Alexander Sánchez Cuello y quienes habla Brenda Berta Tomalá Bernabé. Hoy tenemos el agrado de exponer el presente proyecto pedagógico titulado Robótica Educativa para fortalecer el pensamiento lógico y el aprendizaje colaborativo en los estudiantes de segundo grado de educación general básica. El propósito de este proyecto es implementar estrategias de enseñanza basadas en el enfoque STEAM, que integra 5 áreas fundamentales: ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática, a través del uso de la robótica educativa como herramienta didáctica. Buscamos que los estudiantes aprendan haciendo, experimenten con la tecnología, trabajen en equipo y desarrollen habilidades de pensamiento lógico y creativo desde los primeros años de escolaridad. Vivimos en una época en la que la tecnología avanza constantemente y la educación no puede quedarse atrás. La robótica educativa se ha convertido en una estrategia poderosa para despertar la curiosidad y el deseo de aprender. En lugar de memorizar, los niños descubren, exploran y crean soluciones a problemas reales. Además, el proyecto está alineado con políticas del Ministerio de Educación del Ecuador 2024, que impulsan el programa Innovación STEAM Ecuador. Este programa fomenta la integración de las ciencias y la tecnología con la creatividad y el arte, formando estudiantes competentes y autónomos. En sí, este proyecto busca que los niños no solo construyan robots, sino que también desarrollen pensamiento crítico, empatía, comunicación y liderazgo. A través de la robótica, formamos estudiantes del siglo XXI, niños capaces de aprender con la mente, las manos y el corazón. Antecedentes. En los últimos años, Ecuador ha avanzado significativamente hacia una educación más innovadora. La robótica educativa y los enfoques STEAM se han implementado en varias instituciones públicas como privadas, integrando la ciencia, la tecnología con el arte y la resolución de problemas. Este tipo de iniciativas busca reducir la brecha digital y fomentar la creatividad desde la niñez. Para el desarrollo de este proyecto, nos basamos en investigaciones previas de distintos estudios que respaldan esta propuesta, como por ejemplo, Cedeño 2023 afirma que la robótica educativa promueve la inclusión y la motivación estudiantil, porque los niños participan de manera activa y lúdica en la construcción de su conocimiento. Del mismo modo, Encalada, Guamán y Morales 2025 comprobaron que los estudios mejoran su pensamiento computacional y su razonamiento lógico cuando manipulan materiales tecnológicos y observan los resultados de sus acciones. Según Olmedo, Carrión y Villasís 2025, el uso de kits de robótica incrementa la cooperación, la creatividad y la seguridad en el aprendizaje, mejorando un 35% la capacidad de reconocer patrones y resolver problemas. Estos hallazgos demuestran que la robótica educativa no solo desarrolla capacidades cognitivas, sino también habilidades socioemocionales como la empatía, la escucha activa y el trabajo en equipo. En otras palabras, los niños aprenden no solo a programar, sino también a convivir, a comunicarse y a cooperar. En este proyecto también tenemos el marco teórico, que se basa en el constructivismo, donde el aprendizaje ocurre cuando los estudiantes participan activamente en la creación de su propio conocimiento. Según Mendoza y Loor 2022, el enfoque STEAM estimula la creatividad y el pensamiento crítico, como también la resiliencia. Asimismo, Kawasaki y colaboradores 2021 destacan que los proyectos tecnológicos fortalecen la autonomía y la autoeficacia del estudiante, mientras que el docente se convierte en un mediador y guía del proceso. Por lo tanto, la robótica educativa
Más que una herramienta, es una forma de aprender de manera significativa, colaborativa y creativa. Metodología. Nuestro proyecto adopta el enfoque STEAM como base metodológica, integrando los saberes de distintas áreas para que los estudiantes comprendan que el conocimiento no está aislado, sino conectado. Veamos cómo se aplica cada área en el aula. En ciencias, los niños observan fenómenos físicos como el movimiento, la energía y la fuerza. En la tecnología, aprendieron a programar secuencias simples como software educativo, Scratch y MyBlock. Ingeniería, diseñaron y ensamblaron estructuras robóticas con materiales reciclados y modulares. En arte, decoraron y personalizaron sus robots con colores, formas y estilos propios. En matemáticas, aplicaron conteo, medición y secuencias numéricas para planificar los movimientos del robot. Estrategias metodológicas. Para el desarrollo del proyecto aplicamos 3 estrategias principales. Aprendizaje basado en proyectos. Los estudiantes construyeron un robot funcional que cumplía una tarea específica, como clasificar los objetos. Aprendizaje cooperativo. Se organizaron equipos de 4 estudiantes con roles definidos: líder, diseñador, operador de cálculo y buscador de información, fomentando así la responsabilidad compartida. Aula invertida. Los niños reforzaron en casa contenidos teóricos mediante videos y lecturas para llegar al aula listos para experimentar. También tenemos los pasos del proyecto. El desarrollo del proyecto se organizó en 5 fases metodológicas diseñadas para garantizar la progresión del aprendizaje y la coherencia entre teoría y práctica. Cada fase promovió la participación activa de los estudiantes y el acompañamiento constante del docente. La primera fase es de planificación y diagnóstico. En esta primera fase se realizó un diagnóstico de grupo de estudiantes de segundo grado para identificar sus conocimientos previos, intereses, habilidades relacionadas con la robótica y el trabajo colaborativo. Aquí se aplicó técnicas como la observación, entrevistas breves y dinámicas grupales. Para conocer cómo los niños se relacionaban con la tecnología a partir de esta información, se definieron los objetivos específicos del proyecto y se seleccionaron los recursos tecnológicos disponibles, como kits de robótica, laptops, materiales reciclados, software educativo. Además, se elaboró un cronograma de actividades organizando las secciones en una secuencia progresiva que permitió avanzar desde la exploración hasta la construcción y presentación final. La segunda fase es la sensibilización y exploración. Durante esta etapa, los estudiantes introducidos al mundo de la robótica a través de experiencias vivenciales, se proyectaron videos educativos. Se presentaron ejemplos de robots reales y escolares y se promovió espacios de diálogo para despertar la curiosidad y el interés. Los niños observaron, manipularon piezas simples y realizaron preguntas sobre cómo funcionaban los robots en la vida cotidiana. Mediante preguntas, el docente realizó una medición pedagógica, incentivó la observación científica, la expresión oral y la formulación de hipótesis. Esta fase resultó fundamental para motivar a los estudiantes a estimular la imaginación y fortalecer el trabajo en equipo antes de iniciar la construcción de sus propios prototipos. Tenemos a la tercera fase, que es la fase de diseño y construcción. En esta fase se integraron los componentes de ingeniería, arte y creatividad del enfoque STEAM. Los estudiantes trabajaron en grupos para diseñar el prototipo del robot, elaborando bocetos a mano y planificando materiales necesarios. Luego, con ayuda del docente, seleccionaron materiales reciclados y piezas tecnológicas como motores, engrajes, sensores y cables, etc., para formar un diseño. El proceso de construcción fortaleció habilidades como la precisión, la organización y la cooperación.
Cada grupo debía justificar la función de su robot. Por ejemplo, el robot recolector de objetos debía clasificar materiales o recorrer un circuito, lo que permitió desarrollar el pensamiento crítico y la resolución de problemas. La creatividad fue un eje central, ya que los niños personalizaron sus robots con colores, formas y nombres propios. Tenemos a la cuarta fase, que es la fase de programación y experimentación. Con los prototipos ya construidos, se dio paso a la fase tecnológica y científica del proyecto. Los estudiantes programaron robots utilizando software visual adaptado a su edad, como Scratch, mediante bloques de comandos que presentaban movimientos, sonidos y luces. Durante esta etapa, los niños aprendieron conceptos básicos de algoritmo, secuencias y causas y efectos, fortaleciendo así el pensamiento lógico y computacional. Se realizaron múltiples pruebas para comprobar el funcionamiento del robot. Si algo fallaba, los grupos analizaban el error, discutían posibles soluciones y modificaban el código o el montaje. El error fue comprendido como parte esencial del aprendizaje, promoviendo la resiliencia, la perseverancia y la autoevaluación. El docente actuó como facilitador, orientando la reflexión con preguntas como ¿qué pasaría si cambiáramos esta instrucción? ¿O cómo podríamos mejorar el movimiento del robot? Pasamos a la quinta fase, que es la fase de socialización y evaluación. Finalmente, cada grupo presentó su robot ante la clase y la comunidad educativa, explicando su funcionamiento, los materiales utilizados y los aprendizajes adquiridos. Se organizaron exposiciones orales, ferias escolares y demostraciones prácticas donde los niños mostraron con orgullo todos sus logros. El proceso de evaluación fue formativo, considerando 3 dimensiones: cognitivo, procedimental y actitudinal. En lo cognitivo fue la comprensión del proceso y de los conceptos aplicados. En lo procedimental fue la calidad del ensamblaje, la programación y funcionalidad del robot. Actitudinal, la colaboración, liderazgo y creatividad dentro del grupo. Es así que el docente aplicó una rúbrica de evaluación que valoró tanto el proceso, el producto final, como el proceso de aprendizaje. Además, se incluyó la auto y coevaluación, donde los estudiantes reflexionaron sobre su desempeño individual y grupal. Esta fase cerró con una retroalimentación colectiva, destacando los logros, las dificultades superadas y las emociones vividas durante el desarrollo del proyecto. Cada fase permitió conectar la teoría con la práctica y fortalecer la autonomía, la creatividad y la colaboración entre los niños. Desarrollo del proyecto. Diseño y prototipado. Durante las primeras sesiones, los estudiantes observaron videos y ejemplos de robots reales, reflexionando sobre cómo estos ayudan a las personas en la vida cotidiana. Luego se organizaron los equipos y se inició la lluvia de ideas para decidir qué tipo de robot construir. Entre los diseños surgieron robots clasificadores de colores, robots recicladores y robots recolectores. Los niños elaboraron bocetos, midieron materiales y planificaron la estructura antes de construirla, combinando piezas de kits robóticos con materiales reciclados como cartón y tapas plásticas. Este proceso fortaleció su pensamiento lógico y su creatividad artística. Experimentación y pruebas. Una vez ensamblados los prototipos, comenzó la fase de programación. Usando bloques de código visual, los estudiantes diseñaron algoritmos simples para controlar el movimiento del robot. Durante las pruebas, algunos no funcionaron al primer intento, pero los niños aplicaron el método científico. Observaron, formularon hipótesis, experimentaron y corrigieron errores. Esta experiencia fortaleció la perseverancia, la tolerancia al error y la capacidad de resolver problemas. Resultados.
datos y observaciones. Durante la implementación del proyecto Robótica Educativa para fortalecer el pensamiento lógico y el aprendizaje colaborativo, se recopilaron datos mediante la observación directa, fichas de seguimiento docente y registros en los cuadernos de campo elaborados por los estudiantes. Los resultados demostraron avances significativos en 3 dimensiones principales. Número 1, cognitiva. Los estudiantes incrementaron su capacidad de razonamiento lógico y secuencial en un 25%, evidenciando una mayor comprensión de los conceptos de fuerza, movimiento y energía. Mostraron también avances en el conteo, la mediación y la programación básica de secuencias con software como Scratch. Segundo, procedimental. Se observó un dominio creciente en la manipulación de materiales tecnológicos y reciclados, así como el ensamblaje de prototipos funcionales. Los niños aprendieron a aplicar el método científico de forma natural, observar, formular hipótesis, experimentar y verificar resultados. Tercero, actitudinal. El trabajo cooperativo mejoró en un 35%, reflejándose en una mayor participación, respeto, empatía y comunicación asertiva dentro de los equipos. Los estudiantes desarrollaron seguridad al exponer sus ideas y orgullo por los logros grupales. Visualizaciones. Los resultados fueron acompañados de registros gráficos que evidencian el proceso del aprendizaje. Fotografías del proceso de diseño y armado, mostrando el trabajo en equipo y la concentración de los niños. Imágenes de los prototipos terminados, destacando la creatividad en el uso de materiales reciclados y piezas modulares. Gráficos comparativos de avance, donde se registró la evolución de habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales. Videos de la exposición final, en los cuales los estudiantes explican el funcionamiento de sus robots, demostrando dominio conceptual y entusiasmos. Estas evidencias confirman que el aprendizaje mediante la robótica fue vivencial, significativo y progresivo, y que los niños logran comprender conceptos científicos a través de la práctica y la colaboración. Tenemos la discusión. Los hallazgos del proyecto reflejan que la robótica educativa es una herramienta altamente efectiva para fomentar el aprendizaje integral en los primeros años de escolaridad. Los estudiantes no solo adquieren conocimientos técnicos, sino que también desarrollarán habilidades socioemocionales como la empatía, el liderazgo y la responsabilidad compartida. En términos pedagógicos, el enfoque STEAM demostró ser una metodología que integra armónicamente la teoría con la práctica, permitiendo que los niños construyan conocimientos de manera activa y creativa. Asimismo, el trabajo en equipo impulsó la inteligencia emocional y el sentido de pertenencia. Los estudiantes aprenden a escuchar, a valorar las ideas y resolver los conflictos mediante el diálogo. La experiencia reafirmó que cuando los niños se sienten protagonistas de su aprendizaje, muestran mayor motivación, compromiso y curiosidad científica. También hubieron las limitaciones. Durante la aplicación de este proyecto se identificaron algunas limitaciones. Tenemos la disponibilidad de recursos tecnológicos. No todos los equipos contaban con kit de robótica suficiente, lo que nos obligó a compartir los materiales. Tiempo limitado. El desarrollo de todas las fases metodológicas requirió más tiempo del previsto, especialmente en las etapas de programación y socialización. También en la capacitación docente. Algunos docentes manifestaron la necesidad de reforzar sus conocimientos en software de programación educativa, lo que podría abordarse en futuras capacitaciones institucionales. A pesar de estas limitaciones, el proyecto logró avanzar sus objetivos, demostrando que incluso con recursos limitados es posible aplicar la robótica educativa con resultados positivos y sostenibles. Ahora tenemos la conclusión.
En conclusión, la implementación del proyecto de robótica educativa con enfoques STEAM en segundo grado permitió constatar que los estudiantes fortalecieron significativamente su pensamiento lógico y su capacidad de resolver los problemas mediante la experimentación y la programación. El trabajo colaborativo se consolidó como una estrategia clave para desarrollar empatía, comunicación y responsabilidad compartida. La metodología STEAM favoreció la integración interdisciplinaria de la ciencia, la tecnología, el arte y las matemáticas, generando así aprendizajes significativos. Los niños también mostraron un alto nivel de motivación, creatividad y confianza en sí mismos al presentar sus proyectos. En las conclusiones también hubieron implicaciones a futuras. A futuro, este tipo de proyectos puede convertirse en un modelo replicable en otros niveles educativos. Por eso se recomienda ampliar la capacitación docente en metodologías STEAM y uso de recursos tecnológicos. Fortalecer los laboratorios de innovación con kits de robótica y herramientas digitales accesibles. Integrar la robótica educativa de forma permanente en el currículo de básica elemental, adaptada a las edades y capacidades de los niños. Promover alianzas institucionales con universidades o empresas tecnológicas para sostener este tipo de proyectos a largo plazo. De esta manera, la robótica educativa no solo impulsa la alfabetización digital, sino también formar estudiantes creativos, analíticos y colaborativos, preparando para enfrentar los retos del siglo XXI. Y por último tenemos las referencias bibliográficas donde encontramos parte de nuestra investigación. Queremos agradecer profundamente su atención y el interés en nuestro proyecto. Con esta experiencia, confirmamos que la robótica educativa es una herramienta para aprender con emoción, construir con creatividad y convivir con respeto. Muchas gracias.